Mesa redonda. Claves de futuro. Los retos del turismo en 2023. Modera el señor don Manuel Molina, editor y director de Hosteltour. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Qué separados. Pues muchas gracias a la organización por la oportunidad de compartir esta charla, esta jornada. A mí, de hecho, me gustaría empezar precisamente poniendo en valor que estemos hoy aquí, porque cuando el año pasado se celebró la primera edición de esta convención, no quiero decir que todos pensáramos que, no voy a decir que no fuera a ser posible, pero sí que era un momento realmente complicado, como ha dicho la ministra en la primera intervención. Creo que es una declaración de intenciones por parte de Turespaña como ente, que muchas veces los que sí tratamos con ellos de una forma continua y continuada sabemos el valor y el conocimiento que atesora, pero que en muchas ocasiones pues, no se traslada al total del, no ya quiero decir incluso el sector, sino la sociedad en general. Por eso me gustaría en primer lugar dando la enhorabuena a Turespaña por la organización de esta convención como palanca de esa, vamos a hablar de retos. Uno de los retos creo que es esa colaboración público-privada, pero también público-público. Y el hecho de que hoy aquí estén todos los consejeros de turismo de las OETs es muy importante, pero precisamente que estén también muchos consejeros y muchos rectores de turismo de distintas zonas de España para optimizar esa colaboración público-público, pues creo que también es muy importante. Por lo tanto, en primer lugar, muchas gracias y enhorabuena a Turespaña por esta iniciativa y por la oportunidad también de compartir, iba a decir, moderar. No creo que haga falta mucha moderación ni mucha conducción para una charla como la que vamos a tener hoy aquí, titulada Claves de futuro, retos del turismo en 2023. ¿Por qué en 2023? Pues porque Turespaña ha puesto el foco precisamente en ese corto plazo porque son los retos inmediatos que tenemos y porque creo que también es acertado que hemos hablado mucho de la incertidumbre que nos está un poco presionando en los planes que podemos hacer. Por lo tanto, creo que poner el foco en el corto plazo es muy, muy interesante y muy acertado. Lo vamos a hacer acompañados de nuestra ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha hecho su intervención. También Encarna Piñero, vicepresidenta ejecutiva y CEO de Grupo Piñero, y Javier Sánchez Prieto, que es el CEO de Iberia. Estamos en el mes de octubre, vamos a hablar de retos, vamos a hablar también de oportunidades, de cómo podemos convertir esos retos también en oportunidades en este momento. Pero creo que, estamos en octubre, creo que es un buen momento para mirar por el retrovisor, ver también un poco alrededor en qué situación estamos y poner un poquito esas luces largas. Pero en esa mirada al retrovisor y en esa mirada alrededor, para luego hablar de esos retos, si hacemos una foto del momento actual, que creo que es importante para a partir de ahí establecer cuáles son esos retos que tenemos por delante, me gustaría preguntaros en primer lugar, ministra Encarna y Javier, más allá de esa introducción que ha hecho, que creo que ha abordado ya muchos de los temas que vamos a tratar aquí, en 2 minutos, ¿cuál sería el resumen de la situación en la que nos encontramos en el momento para afrontar los retos que van a venir y de los que vamos a hablar a continuación? Bueno, primero, muchísimas gracias. Yo creo que esta mesa va a dar, como decíamos, mucho contenido al debate de hablar del presente, pero sobre todo del futuro. El presente, sin duda, avanzaba, ¿no? Los datos y, sobre todo, las previsiones que tenemos de cierre de año. Hemos tenido un verano extraordinario. Mañana conoceremos los datos de turistas internacionales y gasto turístico que mes tras mes nos dan, ¿no? Una información muy, muy buena sobre cuál es el contexto, sobre todo, de recuperación del sector turístico. Yo hablaba del empleo quizá como ese termómetro que tanto nos preocupó en la pandemia proteger y que ahora vemos que tiene un vigor y un impulso siendo el motor ahora mismo del mercado laboral en España. Yo daba los datos de nuestras previsiones de cara al cierre de año y viendo también, ¿no?, el acumulado
hasta el mes de agosto, que estaremos en torno a un 85% de recuperación de turista internacional, pero 95% de recuperación de gasto turístico. Y digo que el gasto turístico empieza a ser también una referencia, a pesar, ¿no?, de la pandemia y del impacto tan negativo que ha tenido en el sector. Hemos sabido recuperarnos y cambiar los parámetros, las métricas, y fijarnos en otros indicadores que no solo eran cuántos turistas nos visitan, sino el impacto que tiene el turismo en nuestros territorios. Y creo que datos como el gasto turístico, la estancia media, la rentabilidad, que también nos da la encuesta de ocupación hotelera, empiezan a ser métricas cada vez más necesarias en el trabajo que tenemos que hacer del presente, de medir el presente, pero para proyectar el futuro. Por lo tanto, bueno, pues un año extraordinario, y a pesar, como digo, de un contexto tan complejo en el que la pandemia paró la industria turística. No es que hubo ralentización, es que hubo un cierre de nuestra cadena de valor, y a pesar de ello, yo creo que con un esfuerzo, lo decía, y también poniendo el foco en lo importante, en las personas, en las empresas, hemos sabido encarar la recuperación con mucha fortaleza, y hoy pues España es uno de los destinos más deseados, y lo es gracias a los que estamos hoy aquí, que hemos tenido que gestionar lo duro de la pandemia, pero también proyectar confianza en el sector, en las propias administraciones, porque si perdíamos la esperanza, el sector veía con cierta frustración su futuro. Hoy lo vemos, como digo, con esa esperanza, y luego hablaremos del 2023, donde claramente de nuevo tenemos retos e incertidumbres. Gracias, ministra. Encarna, en tu caso, en ese análisis puedes hacer una doble visión, ¿no? Por un lado, desde luego desde tu empresa, lógicamente, puedes también ver el foco cómo también se ha recuperando de una forma más global, no solamente España como destino emisor, sino incluso en comparación con otros destinos. ¿Cuál es la foto que tú haces? Correcto. Bueno, muchísimas gracias, estoy por haberme invitado, Tour España, ministra, y de compartir esta mesa. Yo creo que estamos todos un poco de esa enhorabuena de que ya por fin nos podemos quitar ese lastre que teníamos y ya podemos mirar hacia adelante. Yo, como le digo a mis equipos, creo que lo bueno que tenemos ahora es que ya podemos abrir un poco el foco y empezar a mirar a medio y largo plazo y recuperar y sacar de los cajones todos aquellos proyectos que teníamos un poco ahí en stand-by. Pero bueno, fuera de esto, yo creo que bueno, ha sido un verano, la verdad, que formidable desde el punto de vista, por mi doble rol como Tour Operación Sol Tour, que llevamos casi más de 40 y pico años en el sector. El mercado español, pues bueno, pues esa ansia de vacacionar, yo creo que se ha notado. En general, en Tour Operación ha ido estupendamente. Hemos recuperado ya cifras del año 2019. Estamos entre un 8 y un 11% por encima. Y hubiese ido mejor si, por ejemplo, nosotros también estamos en Portugal como destino emisor, sobre todo a España, y ha sufrido mucho. O sea, Portugal sí que estamos un 30% por debajo comparado con el año 2019. Pero bueno, hay una serie de circunstancias ahí que son la causa de esto, ¿no? En general, muy contentos, y las previsiones de final de año también son buenísimas, y de hecho las islas, por ejemplo, Baleares y Canarias, han destacado como destinos que han acogido un alto porcentaje de ese movimiento de la mejora de Sol Tour como emisor, ¿no? Porque sí que es verdad que es un especialista en vacacional en islas, ya no solo en Caribe, sino también las islas del territorio nacional. En lo que, por tener una visión un poco más amplia, en la parte del sector hotelero, es verdad, y teniendo una visión pues de Caribe y España, porque nosotros también tenemos una fuerte representación, sobre todo en Canarias, sí que hemos sufrido unas turbulencias pues por bueno, los hechos que no, tampoco me voy a dedicar tanto tiempo, pero sí que lo sabemos. Venimos de COVID, Omicron, guerra, Ucrania, incremento de combustible. Entonces, el incremento de combustible, sobre todo, ha tenido un efecto a muy corto plazo, sobre todo a larga distancia. Entonces, sí que es verdad que los movimientos que ha habido del mercado europeo hacia la larga distancia ha estado muy afectado por el efecto que tiene. Bueno, yo esto tampoco me voy a meter, creo que Javier luego lo comentará, el efecto del combustible. Pero que es verdad que está... Te dejo esa pelota para ti. Pero sí que es verdad que a nivel de otros países, por tener una perspectiva un poco más amplia, como decía al principio, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos está booming, Canadá desde el segundo semestre
segundo trimestre, perdón, que ya abrieron definitivamente las fronteras también y también han tenido unas ganas locas de como decimos nosotros, de cruzar el charco. Y como comentamos en este previo panel, Estados Unidos y Canadá están mostrando una tendencia muy buena hacia los países europeos y sobre todo España, por ese atractivo que tenemos y por esa, bueno, porque al final somos líderes, queramos o no, tenemos una serie de características y atributos que nos hace tener un papel diferencial. Entonces, para enrollarme mucho, para mí estamos en una senda muy positiva y uno de los grandes retos es que esta senda y este crecimiento sea constante y que se mantenga. Javier, cuando hablamos de esa foto, ¿qué decir de la visión 360 que puedes ofrecernos tú aquí? Bueno, pues a mí me gustaría, si queréis, empezar mirando por el retrovisor un poquito más atrás, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que durante los años de la pandemia el sector, con todas las dificultades, también pues, hizo los deberes. Y yo creo que esta colaboración público-privada que hablamos a veces funcionó. De tal manera que cuando todo se ha vuelto a poner en marcha, pues todo el sistema turístico, el sistema aeroportuario, las líneas aéreas, hemos funcionado razonablemente bien. Bueno, no razonablemente bien, hemos funcionado muy bien y los hechos lo reflejan, ¿no? La verdad que nosotros hemos sido la aerolínea más puntual durante los meses de junio, julio y agosto, esa es la cuña de publicidad, pero aparte de eso, lo que vemos es que todas las aerolíneas españolas, es decir, el resto de aerolíneas como Vueling o como Air Europa, han estado en el podio. Frente a otros grandes hubs europeos que prácticamente han dejado de funcionar. Entonces yo creo que todo el esfuerzo que se hizo con los ERTE, que fueron muy dolorosos tanto para las empresas como para los trabajadores y que evidentemente fueron una inversión muy importante de fondos públicos, pues han dado su fruto en esta recuperación. Y hoy estamos hablando de un verano, como decía la ministra y como decía Encarna, donde lo que estamos observando es la recuperación de la demanda de una forma robusta, ¿no? Entonces yo creo que simplemente por reflejar dos elementos, que uno es más positivo y otro más negativo, de cómo estamos hoy. O sea, yo creo que todos estamos muy satisfechos, como decía Encarna, y vemos que la demanda está ahí y luego hablaremos un poquito de los retos y las incertidumbres que tenemos en el futuro, pero hoy estamos contentos y estamos viendo cómo se recupera el tráfico norteamericano, donde, bueno, pues nosotros también en concreto hemos hecho una apuesta muy importante, cómo se está recuperando el tráfico corporativo más rápido de lo que pensábamos y todo eso pues, nos hace, insisto, sentirnos satisfechos y algo más tranquilos, ¿no? Yo creo que no hemos de perder de vista de que el sector en sí es un sector que ha salido perjudicado de la crisis. O sea, ahora vemos gente por los aeropuertos y por los aviones, todo el mundo nos ponemos contentos, luego te vas a la oficina, miras el balance de tu compañía y dices, ostras, se me había olvidado esto. Entonces, eso no se nos puede olvidar, porque nos enfrentamos a un mundo de incertidumbres en el que nos vamos a volver a enfrentar a otra situación no sé cuándo, y en esa situación nos vamos a enfrentar con los balances de las compañías mucho más debilitados. Entonces, creo que tenemos que, esto es como una frase hecha y parece que siempre hay que hacerlo, pero yo creo que más que nunca tenemos que hacer los deberes en los próximos años para cambiar el modelo. Y luego hablaremos, como tú anticipabas, de los retos y de las oportunidades, pero creo que tenemos que aprovechar para cambiar el modelo, porque si no el modelo es muy vulnerable. Uh-huh. De hecho, cojo perfectamente, Javier, lo que estás diciendo. Me ha gustado mucho una frase en el vídeo inicial que habéis puesto, Miguel. España quiere ser el destino turístico perfecto. Eso es muy complicado porque hay que gestionar muchas cosas. Y venimos de esa situación, Javier, como tú muy bien dices, en las que los retos los tenemos más o menos identificados, pero seguramente cambiarán en función de la persona con la que estemos hablando. Hay unos que yo creo que sí que están perfectamente identificados, si hablamos de sostenibilidad, hablamos de digitalización, pero hay otros que sin duda cada uno de vosotros en vuestra gestión diaria, en vuestra gestión de vuestras empresas, en la gestión de vuestros destinos, identificáis. Me gustaría empezar pidiendo precisamente eso, Javier, y hacemos, si os parece, el orden inverso, Javier, Encarna y Ministra, que nos identificaras un poco, luego profundizaremos en los que más coincidencia podáis tener, ¿no?, como principales, pero que identificaras desde un punto de vista global, como industria turística, desde el punto de vista de España como principal destino del que estamos hablando, y de la gestión también de tu empresa, que sé que es muy difícil lo que estoy pidiendo, ¿cuáles son esos retos que además crees que pueden ser palanca de mejora para que sean una oportunidad? Pues, a ver, yo estaba pensando antes, escuchando a todas las personas que han intervenido antes, un poco en cuáles eran los retos. Y por salirme, como tú decías, de
de la sostenibilidad o de... Evidentemente la sostenibilidad es algo en lo que por lo que todos estamos ambicionando y estamos tratando de buscar cuál es el mejor camino. A mí me gustaría centrarme en dos. Uno tiene que ver con la sostenibilidad en el sentido de cómo se implanta la sostenibilidad. Y yo quiero referirme en un entorno global, porque el turismo, no nos olvidemos que es un entorno global, el reto que supone que haya una implantación de las distintas políticas de forma asimétrica. Es decir, que no tengamos las mismas reglas de juego en los distintos destinos, en el contexto, por ejemplo, de la sostenibilidad, es algo en el que nos tenemos que esforzar mucho. Y esto vale para Europa versus el resto del mundo. Yo leí un informe hace poco que decía que el 20%, en el año 2050, el 20% de las emisiones a nivel mundial van a estar en Europa, van a ser generadas en Europa, pero el 80% van a estar generadas fuera. De nada sirve que nosotros nos esforcemos mucho, que pongamos un montón de restricciones y que tratemos de hacer esto de una determinada manera. Evidentemente, yo creo que el modelo de vida europeo nos lleva consigo el que tengamos que coger el liderazgo en este tipo de temas, pero yo creo que hay que hacerlo con prudencia. Y luego, una vez que eso ya lo miras desde la perspectiva europea, cómo eso se traslada a los distintos países y a las distintas regiones, también hay que tener cuidado. Porque hay regiones como la nuestra, como España, donde el 80% de los turistas vienen en avión. En el resto del mundo eso es el 55%. Si tú estás estableciendo una política europea que es el Fit for 55, que todos podemos estar de acuerdo en el marco, luego cómo lo implementas, hay que tener cuidado también. Porque en un informe que presentó ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, que hizo Deloitte, creo que fue la semana pasada, decían que eso puede ser 11 millones de turistas para España. Y eso son 23.000 millones de euros para España. Impacto, exacto. Y pueden ser 450.000 puestos de trabajo. Entonces, yo creo que en esa discusión un poco de cómo se implantan las cosas y tratar de ver esa asimetría o asimetría es uno de los retos. Y el segundo yo creo que tiene que ver con al menos, como me pedías, algo que sea un poquito más nuevo, que esté más referido a nuestra industria, yo creo que tiene que ver con los distintos hubs. O sea, la competitividad de los distintos hubs va a marcar también la partida. En un turismo global, en un momento en el que dicen que 2.500, 2.600 millones de asiáticos del sudeste asiático se van a incorporar a la clase media alta, en una Europa que se ha convertido en el museo del mundo, ¿a qué país llegan? Va a ser fundamental. Cuando miramos los distintos hubs del sur de Europa, por no centrarme en Madrid, todos estamos alrededor del 5 o el 6% de los asientos que se ofrecen hacia Asia. O sea, Madrid el 5, Barcelona el 6, Portugal el 0, Roma el 8. Estamos en esos niveles, mientras que los hubs del norte de Europa están en niveles del 25, del 30%. O sea, yo creo que ahí nos vamos a jugar también esa partida. Y para el desarrollo del hub hacen falta operadores y empresas que sean más fuertes. O sea, insisto, es una partida global. Hemos visto, durante la época de la crisis lo hemos visto, en la cadena de valor del turismo, la mayoría de las empresas no han tenido más remedio que acudir a ayudas públicas a lo largo de Europa. Porque estamos limitando que las empresas sean grandes, sean competitivas y las empresas tengan acceso directo al mercado de capitales. Entonces, yo creo que todas esas cosas, te he dicho un montón a lo mejor, pero si las resumimos en dos, la asimetría en la que se van a implantar determinadas políticas y en concreto los temas medioambientales y el hecho de que los hubs en España sean competitivos respecto al resto de Europa y al resto del mundo, para mí son dos desafíos muy importantes que tienen. Y cuando además quieres conjugar una con la otra, ¿verdad? O sea, conjugar la importancia del hub con la sostenibilidad, con las normas que va a tener Europa como hub, pues puede ser incluso todavía más delicado. Sí, absolutamente. Encarna, ¿cuáles son Sí, esos retos? yo quizá me iría hacia otra área, que es el área del talento y la profesionalización. Es uno de los temas que ha sacado la ministra en su discurso inaugural. Yo creo que tenemos un problema en el sector, sobre todo en el sector, vamos a decirle, hotelero, que es la dignificación de los profesionales del sector. Y para mí es uno de los grandes retos que tenemos. Lo hemos comentado en Excel Tour, lo hemos comentado en círculos, ¿no? En círculos cerrados, lo hemos comentado en general. Pero es que, ahora mismo se ve acrecentado por una falta de personal a nivel plurisectorial e internacional. Entonces, yo creo que tiene que ver también con el tema de la gobernanza o la capacidad que tenemos del post-COVID, que de pronto, yo le comentaba a mi comité ejecutivo, vamos a ver, ¿y cómo estábamos antes? ¿Cómo puede ser que haya cambiado todo tanto en 2 años que estamos por debajo de la capacidad que tenemos para absorber empleo?
¿no? Entonces, bueno, puede haber habido una transferencia de sectores, pero realmente hay algo en común con el prepandemia, que es esa dignificación a nivel sectorial del sector turístico. Entonces, yo creo que ahí, como comentamos, la gobernanza del turismo, hay una parte muy importante que es cómo gestionar el talento. Nosotros, por ejemplo, en la compañía, bueno, pues internamente estamos trabajándolo de diferentes medidas. Primero, trabajando en la promoción. Estamos trabajando en la transformación, ¿cómo se dice? En crear posibilidades incluso a nivel internacional para que la gente pueda aprender y se multiculturalice, ¿no? Y aprenda también de las mejores prácticas de otros países. Pero creo que a nivel de talento, o sea, tenemos un gran reto. Las nuevas juventudes, los nuevos jóvenes que vienen ahora, yo lo veo con mis hijos. O sea, ¿cómo les podemos hacer que encuentren el sector turístico como un sector atractivo, en el que se pueden crecer, se pueden transformar? Es creativo, es innovador, tiene propósito, es responsable, sostenible, ¿no? Desde la parte medioambiental, porque es como, ahora es como una moda a nivel de los nuevos. Entonces, creo que ahí tenemos un gran reto. Yo me gustaría destacar otro reto, como decía Javier, ¿no? Para ser un poco más innovador, que es la parte de la capacidad que tenemos en los diferentes, vamos a decir, destinos maduros para convertir lo que es un turismo que se considera como intrusivo, esa turismofobia, en algo transformador y generador de riqueza. Y yo creo que en ese sentido es complicado, pero que tenemos que ser capaces de adaptar esa gobernanza, sobre todo de esos destinos maduros, en que sea algo bienvenido. Entonces, creo que es un reto difícil, creo que hay una parte de colaboración público-privada, pero ya no solo eso, yo creo que trasciende mucho más, trasciende a la sociedad. Y claro, ahí están implicados todos los estamentos, desde un municipio, ¿no? Una provincia. O sea, creo que para mí es uno de los retos también que tenemos en esa parte. O sea, la parte de convivencia en los diferentes núcleos y la parte de dignificar el talento interno. Y coge todos esos comentarios, ¿no? Y te digo, aparte de los que ya teníamos identificados, todavía más retos, como la gran gestora del turismo de España como destino turístico. ¿Cuáles? Bueno, yo voy a completar algún reto de los que se han dicho, pero es verdad que nosotros ahora mismo en el corto plazo, ¿no? Y pensando en el año 2023, el principal reto tiene que ver con las consecuencias de la guerra, el incremento de la inflación y cómo eso efectivamente puede repercutir en la confianza del viaje. Tenemos un 2022 que había muchas ganas de viajar. Hablábamos como las Navidades pues van a ser extraordinarias porque hace 2 años que no disfrutamos de unas Navidades en familia o con viajes internacionales y por lo tanto digamos que hay un deseo de viajar que ha compensado cualquier incertidumbre que estamos gestionando en el corto plazo. Y esto, y por hacer un símil, ¿no? con la pandemia, ¿cómo lo gestionamos en la pandemia? Pues creando instrumentos que generan confianza y fue clave el certificado digital COVID que generó la confianza para podernos mover de manera segura. Por lo tanto, aquí, de nuevo, las políticas públicas son necesarias. Nosotros, como sabéis, ya hemos aprobado distintos planes de choque, sobre todo asociados a familias y a empresas. Ahora es quizá el sector de la industria el que más está sufriendo el incremento de los costes energéticos, pero también la cadena de valor de la industria turística. Estamos, ¿no? con el presidente de Iberia, que sabe muy bien cómo ha aumentado el gasto de carburante, o con Encarna, que sabe muy bien cómo ha aumentado también los costes fijos de tener abierto un hotel. Por lo tanto, creo que ahí tenemos que dar soluciones desde lo público, como lo hicimos en la pandemia, para crear confianza, para que las familias tengan poder adquisitivo, para poder consumir viajes, y eso más en clave nacional, pero lo tenemos que hacer también en clave internacional, y por eso nosotros tenemos una agenda ahora reforzada en el ámbito de la Unión Europea. Son nuestros principales mercados emisores y, por lo tanto, las decisiones que se tomen en Europa nos van a afectar. Lo vimos claramente en la pandemia. Hablaba del certificado, una medida cogobernada, pero también del acceso a las vacunas. Gracias a la compra centralizada de vacunas pudimos tener acceso a las vacunas y, por lo tanto, luego ya fue más una política pública de convencer a la población de que se vacunase. Y esto va a ser determinante. Yo creo que la palabra confianza
a la hora de hablar del turismo. Lo hemos visto en el 22 y va a ser clave en el 23, como digo, en España, en el contexto de la Unión Europea, donde claramente los impactos de la guerra son mucho más elevados que lo que podemos ver en el contexto internacional, pero luego seguir, ¿no?, vendiendo experiencias. Nosotros hemos cambiado en este rediseño, ¿no?, repensar el turismo, de hablar de vender productos, y ahí Tour España tiene un reto a vender experiencias. Cuando uno llega a un destino, puede venir motivado por un congreso, por el ocio o por la oferta cultural, pero es verdad que lo que el destino vende es una experiencia. Desde que llega, ¿no?, el aeropuerto, ese 80% de turistas internacionales que vienen, y la experiencia en el aeropuerto tiene que ser muy buena, y ahí tenemos claramente un reto también con el Brexit, con nuestros amigos británicos y con las nuevas normas que tenemos que implementar en los aeropuertos, hasta la experiencia en el hotel, que es su casa, es quien le acoge a la experiencia que tenga en el destino, y, como bien decía, lo importante de hacer que el residente sea, digamos, como lo ha sido hasta ahora, parte de nuestra experiencia. Los residentes se convierten también en prescriptores del destino, son guías turísticos, como lo son también los trabajadores de los hoteles, recomiendan, ¿no? Y yo creo que ahí hay un reto que, como bien decís, tiene que ver más con el medio y largo plazo, pero que tenemos que empezar a trabajar hoy en esas experiencias donde, ahora os digo, a nivel internacional nadie habla de experiencias. Acabo de venir del G20 de Turismo y hemos sido muy innovadores a la hora de diseñar cómo queríamos, ¿no?, nuestro modelo turístico en la pospandemia, y por eso el Plan de Sostenibilidad tiene también una agenda de inversiones donde las experiencias forman parte de nuestra agenda, como digo, de política turística. Y las personas, y yo quiero incidir también ahí, es muy importante efectivamente atraer a los jóvenes al sector, que encuentren en este sector un proyecto de vida, y ahí la colaboración público-privada es muy importante, ¿no? La formación, tenemos que probablemente mejorar, y aquí hay gente mucho más cualificada que yo para hablar de cómo, ¿no?, atraemos al joven a formarse en el sector turístico, a profesionalizarse, porque yo decía que dentro de la encuesta que hoy presentamos, la mejor valoración la tienen los trabajadores del sector turístico. Por lo tanto, los que llegan están motivados, pero nos falta gente, y eso creo que desde las administraciones tenemos que dar respuesta. Nosotros hemos reforzado los instrumentos que tenemos de acompañamiento desde la Secretaría de Estado de Turismo. El programa Anfitriones es un programa que lleva muchos años desarrollándose. Formamos al año en torno a 20.000 personas con Fundae, con el Servicio Público de Empleo. Estamos también reforzando nuestro plan, y quiero también hacer valor de un plan un poquito, digamos, más invisible de nuestro plan de modernización, que son los planes de sostenibilidad social. Cuando hablamos de sostenibilidad, no solo es medioambiental, no solo es económica, sino también tenemos que invertir en las personas, y ahí, bueno, pues próximamente vamos a lanzar también estos planes con un primer programa que hemos llamado Hoteles Justos, para reconocer las buenas prácticas que tenemos en nuestro sector alojativo, empezando por ahí, por la restauración. Yo creo que efectivamente a veces hay que ser prescriptores y decir lo que hacemos bien, para también que haya una red que vea que lo puede hacer mejor, porque tenemos buenas prácticas para compartir. Por lo tanto, esos planes de sostenibilidad social son un valor añadido a este modelo de transformación del sector turístico, a esta mejora de la competitividad. La experiencia como cambio de paradigma a la hora de repensar, ¿no?, nuestro modelo turístico, y eso es complejo porque una experiencia tiene muchos interlocutores, al destino, a las administraciones, pero también a todo el ecosistema turístico, y por lo tanto tenemos que definir bien qué queremos hacer con la experiencia y cómo podemos promocionar la experiencia a través de nuestros organismos de promoción, Tour España y, bueno, todos los organismos que tenemos en las comunidades autónomas y a nivel local. Y muy en el corto plazo, confianza frente a las consecuencias de la guerra, y el aprendizaje, lo decía, lo tenemos en hace 2 años, la gestión de la pandemia, como hemos sabido efectivamente. Por eso tenemos que tener todavía todas las alertas, como decía Javier, no nos debemos olvidar que todavía efectivamente tenemos alertas, y que la política pública, que salvó muchos empleos y empresas en la pandemia, tiene que acompañar también al sector en esa confianza que necesita para seguir siendo lo que es ahora, que hoy es, bueno, uno de los sectores que está generando más empleo y riqueza en España.
Javier y Encarna, estamos escuchando a la ministra cómo España está afrontando esos retos. Me gustaría que esos que habéis identificado vosotros como principales o algún otro, cogiendo porque Javier te veía tomar un montón de notas de lo que estaba diciendo la ministra, o era, a ti iba a hacer una broma. ¿Cómo lo estáis afrontando vosotros? ¿Dónde estáis poniendo la palanca? ¿Dónde están haciendo los esfuerzos para afrontar esos retos y, como decíamos al principio, convertirlos en oportunidades? Porque siempre que te escucho hablar, acabas diciendo, oye, ¿cómo convertimos eso? ¿Cómo reseteamos esa situación en la que hemos estado? Como muy bien has dicho en tu primera intervención, y hemos visto la gestión que se ha hecho durante la pandemia. ¿En qué estáis focalizados vosotros ahora para afrontar esos retos? A ver, yo siempre trato de transmitir un tono optimista porque creo que es lo que mejor describe la situación del turismo en España. Es decir, que nosotros seamos el segundo país más visitado del mundo en el año 2019 no es una casualidad. Es porque, evidentemente, no quiero volver a repetir lo que es España y los 48 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, los kilómetros de playa, las horas de sol. El liderazgo del sector turístico es el otro componente. Y lo hemos vuelto a hacer. O sea, ya en el 2008 salimos enseguida de la crisis, en el 2022 estamos saliendo de la crisis. Y antes hacía referencia a la ministra a los datos. Oye, si acabamos el año un 10 o un 15% por debajo en número de visitantes que el 2019 y un 5%, somos el primer contribuidor al PIB, el segundo contribuidor al empleo. Y además hay una cosa que yo suelo decir, y es que somos el mejor redistribuidor de renta, riqueza y empleo a lo largo del país, porque esto llega a todos los sitios. Esto llega a cualquier pueblo de Castilla-La Mancha. Entonces, yo creo que de entrada nosotros tenemos una base extraordinaria. Lo que sucede es que las cartas se están dando de nuevo. O sea, esto no es una partida que sigues jugando y tal, no es que ha venido una pandemia, hemos estado 2 años parados y ahora estamos repartiendo las cartas otra vez. Y con un montón de retos macro que hacen que ese reparto de cartas lo pueda dejar dentro, fuera, o hay que ver dónde nos quedamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar por ese turismo de calidad de que todos hablamos. Todos los que estamos aquí hablamos del turismo de calidad, el turismo de calidad. Y ahora hay que pasar de las musas al teatro. Hay que decir, oye, a ver, ¿y qué quiere decir eso? Yo el otro día estaba con José Luis Bonet, que ya se lo he dicho que le voy a citar, y me dio una descripción de su sector, el sector suyo de origen, el sector vinícola o del cava en concreto, que dice que él decía que la gran transformación que ha tenido ese sector es pasar del granel a vender las cosas ya embotelladas y con marca. Y yo decía, digo, coño, es que nosotros hemos vivido de un modelo de turismo a granel. Hemos cogido a un montón de gente en el origen de un país o dos y los hemos traído aquí y los hemos metido en un destino o dos. Entonces tenemos que pasar a un modelo que es mucho más difícil, que es el que decía la ministra, que es un modelo de experiencias. Entonces tienes que pasar a un modelo de denominación de origen. O sea, donde lo que vendas es una cosa que tenga calidad. Porque la única manera, volviendo a lo que decía Encarna, de que generemos empleo estable, de buena calidad, es que vendamos cosas con un valor añadido mucho mayor. Entonces yo creo que ese es el reto al que nos enfrentamos. Y nosotros estamos tratando de aportar nuestro granito de arena, y ahora si queréis os doy un par de ejemplos, pero eso ya es publicidad. Pero lo que digo es, en general, las condiciones de contorno no ayudan. O sea, tenemos política o políticas o leyes europeas a nivel de gobierno central, a nivel de las comunidades autónomas, a nivel de los ayuntamientos. Nosotros en el sector no estamos mucho mejor. Entonces, es muy difícil establecer ese diálogo y que verdaderamente vayamos de la mano en ese desarrollo de algo que ya es difícil de por sí. O sea, imagínate si encima nos complicamos la vida. Entonces, a ver, nosotros en Iberia, por el minuto de publicidad... Ahora empiezas a responder mi pregunta. Ahora voy a contar. Sí. No, pero estoy muy pendiente de dejar el tiempo suficiente. Lo digo por los 7 minutos que nos quedan, para cumplir con el... No, yo digo, a ver, 2 cosas. ¿Por qué nosotros nos estamos enfocando cada vez más en mercados de más alto valor, como es el caso del mercado americano? Porque pensamos, puede que nos equivoquemos, que es un mercado que, insisto, es un mercado de mayor valor añadido, donde la gente es capaz de acceder a
precios mayores, donde la gente es capaz de viajar en cabinas business o cabinas premium, incluso en aquellos viajes que no son de negocio, sino que son viajes turísticos, y por eso estamos apostando por ese tipo de inversiones. Estamos invirtiendo en nuevos aviones también para mejorar esa propuesta de valor. Estamos invirtiendo en gastronomía, en nuevos uniformes. Estamos invirtiendo en todo lo que tiene que ver con el comercio digital, porque el comercio digital en el mundo actual te da mucha más llegada a todos esos sitios. O sea, no podemos pensar en la promoción tradicional en un país como Estados Unidos. No funciona. Es demasiado grande, hay demasiada gente. Bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo nosotros, muy resumido, y lo que yo creo que es el reto al que nos enfrentamos cuando hablamos de cómo llegamos al turismo y al turista de más valor añadido y de más calidad. Encarna, vosotros Sí, también estáis haciendo un montón de cosas, sí, ¿no? Pero cuéntanos un poco qué estáis haciendo, si quieres, en el foco social, que es en el que vosotros siempre te veo más... Sí, nosotros, bueno, un poco por el peso que tiene pues, el hecho de estar en países en vías de desarrollo, nos hace ser mucho más sensibles a la hora de establecer medidas que ayuden a generar riqueza en los países desde el punto de vista, ¿no?, de capilarizando esas ayudas vía social, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es incorporando criterios de ESG en lo que es la estrategia general del grupo, que engloba pues esta parte de gobernanza desde el punto de vista de crear una organización que sea capaz de adaptarse a las necesidades y a la evolución de las compañías. Por otro lado, también por esa colaboración público-privada que nos hace estar mucho más presentes y que tengamos una voz legitimada y de conocimiento para que los gobiernos puedan tener esa visión, esa doble visión, que yo creo que esto, y se ha visto en el COVID, porque yo creo que en la época de la crisis ayuda mucho esa colaboración en general. Y la parte de medioambiental, pues bueno, pues yo creo que esto, y como ha dicho Javier antes, ya es un must, o sea, es que si no ya ni existe. Era como si no estás en web o tienes una página web, no existe. Pues ahora si no tienes políticas de sostenibilidad medioambiental, no existes. Entonces nosotros, bueno, pues hemos llevado a cabo una serie de iniciativas como la de, bueno, pues el movimiento somosecoístas.com, que a todos les animo a que entren, y que es una llamada a la acción desde cada uno, desde su punto más egoísta de qué puedo hacer yo para cuidar el planeta. Entonces es un movimiento muy chulo que de hecho nos han dado, bueno, lo hemos comentado, nos han dado varios premios, que se llama somosecoístas.com, que ayuda a tener esa conciencia. Y por la otra parte, pues desde el punto de vista de ya qué podemos actuar nosotros, pues creamos el Plan de Gestión Integral del Litoral, que nos ayuda a tener esa versión o esa capacidad de actuar desde la zona de, por ejemplo, las zonas donde tenemos los hoteles, que desde los propios pueblos de pescadores o las zonas locales hasta pasando por la duna, que al final la playa es nuestro tesoro, que luego va buscando el cliente, hasta lo que es la parte de los, ¿cómo se llama?, de los arrecifes de coral, que podamos tener un equilibrio. Entonces, de alguna forma, lo que intentamos es todo esto, hacer que el propio talento interno sea un proyecto esté involucrado. Esté involucrado. No se trata de iniciativas simplemente, bueno, hacemos esto. No, es que llamamos a la acción, a que todo el mundo, para que sea pues un poco el propósito y que puedas atraer a la parte de ese talento. Yo comparto esos valores. Entonces, yo creo que eso, y uniéndolo un poco a ese reto, creo que es un reto que tenemos todas las organizaciones desde el punto de vista de lo que he dicho anteriormente, pero sobre todo creo que las organizaciones, y para mí ha sido una gran reflexión que he tenido, después del COVID, entre que ahora ya trabajamos, la mitad trabaja desde casa, la otra mitad trabaja en las oficinas, que no hay contacto, o sea, hemos creado hasta un movimiento que se llama reconocerse, de cómo puedes reconocer a tu antiguo compañero para, de alguna forma, oye, trabajar esa socialización que te permite alinear los proyectos de las compañías, porque está clarísimo que al final el liderar una compañía no es solo liderar para conseguir unos objetivos económicos, sino para compartir un proyecto en común. Y yo creo que en ese sentido, desde los gobiernos, tienen ese reto de que podamos buscar siempre ese punto de encuentro que nos permita siempre trabajar hacia un objetivo común. Y yo creo que es uno de los retos
importantes de cara a... Ministra, en 2 minutos, cogiendo el testigo de justo lo que decía Encarna, y había uno de los retos que se ha comentado, pero muy brevemente, para lo que significa ese reto. ¿Es la digitalización esa gran herramienta que vamos a poder tener para afrontar todos estos retos que se han identificado aquí? En 1 minuto y medio. Bueno, la digitalización, eso sí que es un reto. Efectivamente, va a ayudar mucho a los gestores de las políticas turísticas, pero también a la industria turística. Yo decía que en un viaje se generan millones de datos y, en cambio, tenemos muy poca información de esos datos que nos sirvan para mejorar. Desde el punto de vista de lo público como desde el punto de vista de lo privado, ¿no? La encuesta que hoy publicamos nos da intangibles que son muy útiles para llegar a ese nivel de excelencia que queremos con nuestro cliente. Y, por lo tanto, creo que ese paso es obligado y que, además, como decía Encarna, la digitalización ha acelerado. La pandemia, ha acelerado la digitalización. Hoy la manera de comunicarse ha cambiado, de forma que estamos en presencial, pero estamos llegando a muchos hogares, a muchas empresas a través de las redes, y eso nos permite cambiar también incluso la promoción. Y voy a terminar en los 35 segundos que me quedan hablando de promoción, porque estamos en la segunda convención de Tour España y, por lo tanto, creo que terminar hablando de qué queremos vender. Me ha encantado el símil o lo que has contado sobre si queremos seguir vendiendo a granel o lo que queremos efectivamente es etiquetar nuestro vino con una buena marca, y creo que estamos en ese camino. Nos ha servido el a granel para que nos conozcan, pero claramente una vez que tenemos ese grado de conocimiento y fidelización, sobre todo de los mercados maduros, ahora lo que tenemos que hacer es elevar, ¿no?, la calidad de nuestra marca. Y solo para deciros, en estas 2 últimas semanas hemos estado en Indonesia, en Australia, en Corea y en Japón. Los poquitos recursos que tenemos y este es, yo creo, la manera en la que tenemos que trabajar, en ir a estos mercados. Y la anécdota que yo comparto con vosotros con el homólogo de Tour España en Australia, cuando me hablaba, ¿no?, de cuáles eran sus principales mercados, no estaba España y había solo 3 mercados europeos. Por lo tanto, lo primero que le dije es: nos falta conocimiento de Australia, de los australianos de España y de los españoles de Australia. Por lo tanto, creo que estos viajes, ¿no?, que hacemos no solo yo, sino todo el equipo, con las oficinas que nos dan, sin duda, un termómetro y una información sobre las tendencias, pero también con el resto de partners públicos y privados, ese es el camino. Tenemos efectivamente que saber vender mejor esa marca España, ese sol, y lo tenemos que hacer allí donde no nos conocen, porque el reto claramente es crecer en calidad, pero tenemos que desestacionalizar. Hablábamos de la carga del turismo, y el turismo no tiene que ser una carga, tiene que ser lo que genera riqueza, lo que transforma las sociedades. Y con esto termino. Yo soy también ministra de Comercio, y la mejor política comercial que España ha hecho ha sido el turismo. A partir de ahí hemos empezado a vender otras cosas, el vino, nuestros coches, pero creo que el turismo cambió a España, a la sociedad española, y que efectivamente lo que tenemos es un reto, pero que contamos con las bases, una industria turística líder en el mundo, y unas administraciones que hemos entendido que la política turística, y con esto termino, es una política de Estado. Creo que si conseguimos alinear, ¿no?, en esta gobernanza compartida, desde luego lo que está por venir lo vamos a saber enfrentar, como lo hemos hecho con la pandemia, pero lo más importante es aprovechar las oportunidades, que las hay y donde nosotros tenemos que ser los líderes, los primeros. Y creo que hay ambición, ganas, y hoy, en estos 2 días de la convención, vamos a ver claramente cuál es esa hoja de ruta del 2023 que nos va a permitir dar respuesta a las incertidumbres y aprovechar todas las oportunidades al máximo. Gracias, ministra. Yo también me he quedado con esa frase de Javier. Supongo que Tour España y los técnicos habrán ya tomado buena nota del nuevo eslogan de Tour España. No me digáis que no. ¿Gratis o no gratis? Va a decir José Luis que no es mía. O sea. Turismo con denominación de origen. Turismo con denominación de origen. Ese va a ser el nuevo eslogan. Gracias, Javier. Gracias, Encarna, y gracias, ministra. Y gracias también por la atención y la oportunidad. Hasta pronto. Muy bien. Gracias.